Hola, bienvenidos a Pragin Technologies, yo soy Cristina y esta es la parte 16, métodos en C#. En esta lección aprenderemos la estructura básica de un método en C# y la diferencia entre los métodos estáticos y los métodos de instancia. La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué métodos? ¿Por qué necesitamos utilizar los métodos? Los métodos en realidad son muy útiles porque nos permiten definir nuestra lógica solo una vez y utilizarla en muchos lugares. Debido a esto es que los métodos hacen que el mantenimiento de nuestras aplicaciones sea mucho más fácil. Y los métodos también son conocidos algunas veces como funciones. Así que digamos que si escuchan que alguien dice este método o esta función, seguramente se está hablando de lo mismo. En C#, un método o una función se refiere a lo mismo, o sea, son conceptos intercambiables o sinónimos. Si vemos la estructura de un método, este tiene varias partes. Puede tener atributos, puede tener un modificador de acceso, un tipo de retorno, el nombre del método, parámetros y el cuerpo del método. Hablaremos a detalle sobre los atributos y los modificadores de acceso en próximas lecciones. Sobre el tipo de retorno de un método, este tipo puede ser cualquier tipo de dato en C#. Si no queremos que el método regrese ningún tipo de dato, entonces tendremos que indicarlo con la palabra void. El nombre del método puede ser cualquier nombre válido, lo cual significa que no podemos utilizar ninguna palabra reservada de C# como nombre de un método, y de preferencia utilizar algún nombre que sea significativo para la acción que el método realiza. Por ejemplo, si el método calcula el área de un cuadrado, un buen nombre para este podría ser calcular área cuadrado. Un mal nombre podría ser método 1 o calcular. ¿Y por qué son malos nombres? Pues porque no son de mucha ayuda al momento de hacer una llamada a este método. La idea de nombrar métodos es que al utilizarlos, sin ver el código del método, ya sepas cuál es la tarea que va a realizar. De ahí la importancia de ponerles un nombre significativo. Podemos pasarle parámetros a un método si así lo queremos, o pueden quedar vacíos. Los parámetros son opcionales. Y obviamente el cuerpo del método contendrá todo el código de C# de nuestro método, o mejor dicho, todas las instrucciones de C# que el método realizará. Veamos un ejemplo. En todo este tiempo hemos estado escribiendo nuestro código dentro del método main, pero también podemos crear nuestros propios métodos y después llamarlos. Por ejemplo, digamos que quiero crear una función que muestre en pantalla los números pares. Es muy fácil de hacer, escribamos la función. Como vimos antes, una función puede tener atributos de los cuales hablaremos en próximas lecciones. También puede tener modificador de acceso, del cual hablaremos más adelante. Pero por ahora hagamos uso del modificador de acceso public. Bien, entonces voy a agregar public. Y cuando agreguemos el modificador de acceso público, esto quiere decir que nuestro método podrá ser utilizado en cualquier parte. Hay otro tipo de modificadores de acceso como privado, protected, internal, de los cuales hablaremos a detalle en próximas lecciones. Bien, podemos especificar el tipo de retorno después del modificador de acceso. Si no queremos definir un valor de retorno, podemos especificarlo con void. Nuestro valor de retorno sería void, o sea, ningún valor. Entonces ponemos void. Y después pondremos el nombre de la función. Esta función va a mostrar los números pares, entonces podemos llamarla números pares. Números pares. Como esta función no va a recibir ningún parámetro, entonces solo abro y cierro los paréntesis después del nombre. Y para definir el cuerpo de la función, solo abro y cierro las llaves. Muy bien, entonces como quiero mostrar en pantalla los números pares, digamos desde el 0 hasta el 20, ¿cómo puedo hacer esto? Pues escribamos el código. Bien, entonces inicio igual a 0 y utilizaré un ciclo while mientras que inicio sea menor o igual que 20. ¿Qué quiero que pase? Pues que imprima en pantalla console.writeLine el valor de inicio y justo después de aquí voy a ir aumentando inicio de 2 en 2. Inicio va a ser igual a inicio más 2. Si vemos esta función es una función muy simple la cual imprime en pantalla un número y le va aumentando de 2 en 2 hasta que el número sea mayor que 20. Muy bien, definimos esta lógica para los números pares solo una vez y podemos llamar esta función de donde sea que queramos. Por ejemplo, si quiero llamar a la función aquí en el método main, ¿cómo hago esto? Si vemos la función números pares
y la función main, existen algunas pequeñas diferencias entre los dos métodos. La primera es que main no tiene ningún modificador de acceso, y la otra diferencia es que el método números pares no tiene la palabra reservada static en su declaración, y el método main sí la tiene. Esta es una de las diferencias entre los métodos estáticos y los de instancia. El método main está siendo llamado como un método estático, y el método números pares debe ser llamado como un método de instancia. Si tengo que invocar al método números pares, invocar es lo mismo que llamar o hacer uso del método. Entonces, si quiero invocar al método números pares, tengo que usar una instancia de la clase donde se encuentra el método. Si vemos, el método números pares se encuentra dentro de la clase program, y la clase program no es static ni tampoco el método. En este caso, el método main, al tener la palabra reservada static, este puede ser llamado de forma estática, sin necesidad de una instancia de la clase program. Pero el método números pares, al ser un método de instancia, porque no tiene la palabra reservada static, es un método de instancia y no estático. Al ser un método de instancia, necesitamos una instancia de la clase program para poder invocarlo. Una instancia no es otra cosa que un objeto de la clase. En C#, para crear los objetos y darles vida a la instancia de la clase, se hace uso de la palabra reservada new. Entonces, veamos el ejemplo. Primero voy a crear una variable de la clase program. Entonces, program, la variable se va a llamar clase program. Y ahora con la palabra reservada new le doy vida al objeto creando su instancia. New program. Entonces, clase program es una instancia de la clase program. Y esta instancia representa un objeto de la clase program. Digamos que instancia y objeto podrían ser sinónimos. Y algo que hay que tener en cuenta es que en C#, cada vez que se usa la palabra new para crear un objeto de una clase, en ese momento se está dando vida a la instancia de esa clase. Muy bien, entonces ahora que clase program representa una instancia de program, puedo hacer uso de esta variable, clase program, para llamar al método de instancia números pares. Entonces, la diferencia entre métodos estáticos y métodos de instancia es que para llamar a un método de instancia es necesario crear una instancia de la clase que contiene el método. Y para crear la instancia hay que hacer uso de la palabra reservada new. Una vez creada la instancia de la clase y asignada a una variable, podemos poner el nombre de la variable, después escribir punto y tendremos acceso a todos sus métodos de instancia. Bien, si corro este programa, ¿qué va a hacer? Pues mostrar los números en pantalla del 0 hasta el 20. Vamos a correrlo. Control F5. Y como vemos, aquí están los números pares del 0 hasta el 20, 0, 2, 4, 6, 8, hasta el 20. Este es un método de instancia, pero ahora hagámoslo estático. ¿Y cómo cambio el método para que sea estático? Pues solo hay que agregarle la palabra reservada, static, aquí después de public, static. Bien, ahora este método es estático y veamos que ahora que el método es estático tenemos un error de compilación aquí. Y el error es, no se puede obtener acceso al miembro program.números pares como referencia de instancia. Califíquelo con un nombre de tipo en su lugar. Bueno, lo que quiere decir esto es que utilicemos el nombre del tipo en lugar de la instancia. Entonces, ¿en qué tipo existe este método? Pues en la clase program. La clase program sería el tipo de dato donde existe ese método. Si nos pide utilizar el nombre del tipo en lugar de la instancia, lo que tenemos que hacer es poner program directamente. Veamos el ejemplo. Bien, entonces voy a borrar todo esto y lo que tengo que hacer es utilizar el tipo, no la instancia. Entonces program es el tipo, punto, y aquí está el método. Como es un método estático, lo puedo llamar directamente aquí y así quedaría la llamada cambiando el método estático. Entonces, si el método es estático, para invocar este método no lo podemos hacer creando una instancia de la clase, sino que debemos hacer uso del nombre de la clase nada más, seguida de punto y el nombre del método estático. Si corre el programa, el resultado será el mismo que antes, solo que ahora estamos llamando a un método estático y no a una instancia. Vamos a correrlo, control F5. Y pues el resultado es el mismo, los números pares del 0 al 20. Pero la diferencia es que ahora estamos llamando a un método que es estático y antes llamábamos a uno de instancia. Ahora, si vemos este método, tenemos el modificador de acceso, el modificador estático, tenemos el void que indica que no tendrá un tipo de retorno, después el nombre del método
Y también abrimos y cerramos paréntesis para indicar que no va a recibir ningún parámetro. Y como no tenemos ningún parámetro definido en el método, en cualquier lado donde llamemos este método, solo podrá imprimir los números pares hasta el 20. Pero digamos que quiero hacerlo más dinámico y poder especificar el número límite. Para darle esta flexibilidad al usuario podemos hacer uso de los parámetros. Digamos, por ejemplo, que quiero mostrar en pantalla los números pares hasta el 30 y quisiera pasarle el parámetro de esta manera. Y de esta forma el método números pares debería ser capaz de imprimir los números hasta el 30 y tal vez en otro programa quiero imprimir los números hasta el 50 y en esa otra parte del sistema le voy a pasar 50 en lugar de 30 como número límite. Pero la lógica debería ser la misma, solo que esta vez queremos habilitar la opción de pasarle un parámetro al método. Bien, veamos cómo pasarle parámetros al método. Pues lo único que tengo que hacer aquí es declarar el parámetro o una variable que sería tipo int y va a ser número límite. Con esto el método ya va a recibir el número límite como parámetro y en lugar de tener este código duro aquí o código hardcodeado, recuerden que código hardcodeado es cuando tenemos valores fijos en el código, ya sea números o texto. Entonces, en lugar de tener 20 aquí fijo, podemos hacer uso del parámetro número límite. Bien, ahora estamos pasando el valor 30 al parámetro número límite, el cual será utilizado para saber hasta qué número mostrar en pantalla. Y si corre el programa, veremos que está funcionando como esperamos, control F5. Y ahora vemos están los números pares, en lugar de que sea hasta el 20, pues están hasta el 30, porque es el nuevo número límite que estamos pasando como parámetro aquí, como se ve en el código. Se lo estamos pasando, es el valor que está recibiendo números pares, recibe un int, número límite, y ese parámetro que está recibiendo aquí, que es como una variable dentro del método, la podemos utilizar para los cálculos que está realizando el método o cualquier instrucción que esté realizando, ¿no? Y si quiero que el programa muestre los valores hasta el 50, solo tengo que llamar al método, en lugar de pasarle 30, pues le paso 50. Si vemos este método no estamos regresando ningún valor, tenemos void como tipo de retorno, así que no regresamos nada. Digamos por ejemplo que quiero crear otro método que tenga un valor de retorno. Entonces voy a crear public, va a regresar un int, el método se va a llamar sumar y va a recibir como parámetro int primer número, y otro int segundo número, y que ahora este método pues va a sumar estos dos números y va a retornar la suma, o sea va a regresar un valor de tipo int. Y para hacer eso pues nada más tengo que poner un return que significa que va a regresar algo y que va a regresar pues la suma de primer número más segundo número. Si vemos este método está recibiendo dos parámetros, luego los está sumando y esa suma la está retornando como parámetro de tipo int. Aquí este método sumar está regresando un entero o un int y este otro método números pares está regresando un void, que void es cuando no queremos que regrese nada, por eso no hay ningún return aquí. Y cuando regresamos algún tipo de dato tenemos que poner return al final del método. Bien, como no tengo la palabra static en este método sumar, esto significa que es un método de instancia y para invocarlo no lo podemos hacer directo con el nombre de la clase, así que tendremos que crear la instancia de la clase program. Bien, entonces voy a crear la instancia program clase program igual a new para crear la instancia new program. Ok, y ahora llamo el método clase program.sumar y si vemos el IntelliSense aquí nos está diciendo que este método regresa un int y que va a recibir dos int, primer número y segundo número. Bien, entonces lo voy a pasar 10 como primer número y 20 como segundo número. Si le paso 10 como primer número y 20 como segundo número, tendrá que regresarme la suma 30. Como ya sé que el valor de retorno es un int, puedo crear una variable tipo int para recibir este valor de retorno. Entonces aquí voy a recibir el valor de retorno int suma va a ser igual a esto, ¿ok? Entonces en la variable suma
Estoy guardando el valor de retorno del método sumar y puedo ahora hacer uso de esa variable, por ejemplo, para mostrar el resultado en pantalla. Puedo hacer console.writeLine y poner un mensaje aquí. La suma es... Puedo pasar esa variable, suma. Bien, si corremos el programa veremos que se van a mostrar los números pares hasta el 30 y después la suma de 10 más 20. Bien, si corremos el programa, control F5, veremos que está mostrando los números pares del 0 hasta el 30, que es el primer método que llamamos, y después nos muestra la suma es 30, que sería la suma de 10 más 20, que fueron los parámetros que le pasamos al método sumar, y este nos regresó 30, o sea, la suma. Hemos visto la estructura de un método función, la cual consiste de atributos, modificadores de acceso, tipo de retorno, el cual puede ser void, nombre del método, el cual puede ser cualquier nombre válido, los parámetros que pueden ser opcionales y el cuerpo del método. También hemos visto la diferencia entre los métodos estáticos y los de instancia. Cuando un método tiene la palabra reservada static, entonces este método es estático. Si no la tiene, es un método de instancia. Si queremos invocar un método estático, tenemos que hacerlo usando el nombre de la clase. En cambio, si queremos invocar un método de instancia, tenemos que hacerlo a través de la instancia de la clase. O sea, tenemos que crear la instancia de la clase haciendo uso de la palabra reservada new. Hay una razón por la cual quisiéramos que un método sea estático en lugar de que sea de instancia, ¿ok? Pero hablaremos en detalle de esto en las próximas lecciones. Por ahora solo debemos entender la diferencia básica entre un método estático y uno de instancia. Un método es estático si tiene la palabra static, si no es un método de instancia. Un método estático se debe de invocar con el nombre de la clase y un método de instancia se debe invocar con una instancia de la clase. Y más adelante veremos por qué creamos métodos estáticos o de instancia. Cuando hablemos de clase veremos la lógica detrás de cuándo utilizar statics y cuándo no. Para recursos adicionales puedes visitar el sitio web PryGenTech.com. Eso es todo por hoy, gracias por ver este video y te deseo que tengas un excelente día.